Si la gente que se vacuna no puede hacer nada diferente, ¿por qué yo tengo que vacunarme? Si después no puedo visitar a mis familiares, si después tengo que aislarme si tengo contacto con un individuo infectado, o si después no puedo viajar, o para viajar me piden que me haga un test, tengo que gastar dinero, tengo que hacer cuarentena. ¿Cuáles son las ventajas? Hola a todos, soy el Dr. Beller, soy médico especialista en medicina interna y nefrología y hoy te voy a mostrar cómo las reglas del juego están cambiando. El día 16 de mayo, el CDC hizo pública una nueva guía que habla justamente de los beneficios de la vacunación. Ahora, no están hablando más de los beneficios teóricos que todos ya conocemos, sino de los beneficios prácticos en la vida real para nuestras actividades. Vamos a ver cuáles son las ventajas en comparación con los individuos que no están vacunados. Si bien estas son las nuevas recomendaciones del CDC para las personas que viven en los Estados Unidos y cuando se aplican las vacunas utilizadas en ese país, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer si estamos completamente vacunados, es interesante entender que con el tiempo estas reglas se van a comenzar a aplicar en todos los otros países. ¿Y por qué te digo esto? Tanto las vacunas autorizadas por la FDA como también el resto de las vacunas autorizadas por la OMS son altamente efectivas. Y ellas nos protegen contra todas las formas de infección por este virus. ¿A qué me refiero con todas las formas de infección? Me refiero tanto a las infecciones asintomáticas como a las infecciones sintomáticas. Y como ya los dijimos en videos anteriores, en el caso de las sintomáticas, disminuyen lo que más nos interesa a todos nosotros los médicos, las internaciones y las muertes. Y sí, te lo confirmo, hay evidencia cada vez más contundente que los pacientes que están completamente vacunados son mucho menos propensos también a tener esta forma de infección, la infección asintomática, que es una de las principales formas en que el virus se transmite, se contagia a las otras personas. O sea, dicho de otra forma, las vacunas previenen los contagios. Te voy a mostrar ahora todos los ejemplos y la evidencia científica que tenemos y el material para que vos lo leas y saques tus propias conclusiones, te las dejo como siempre en la descripción de este video. Fíjense, entre las personas que recibieron solamente la primera dosis de la vacuna Moderna en los Estados Unidos, al momento de recibir la segunda aplicación, o sea, en el día 0 de la segunda aplicación, se les realizó una serie de test para ver si estaban o no infectados por coronavirus y se los comparó con los pacientes que no estaban vacunados. El estudio mostró que esta vacuna solamente con la primera dosis disminuye el riesgo de infección asintomática entre un 60 y 70%. Por otro lado, la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, que es de una sola aplicación, en los estudios mostró disminuir en un 74% el riesgo también de infección asintomática. La vacuna de Pfizer, como ustedes saben, se utiliza en Israel, en una población muy grande de vacunados. Se vio que 14 días después de la segunda dosis disminuyó en un 94% el riesgo de infección asintomática. No estamos hablando acá de los pacientes sintomáticos con tos, fiebre, los pacientes hospitalizados. No, estamos hablando de evidencia en el mundo real, en la cancha de fútbol, en el juego, en donde se disminuye realmente la posibilidad de contagio de otras personas, la infección asintomática. Por otro lado, en los Estados Unidos, después de recibir solamente la primera dosis de la vacuna de Pfizer, se vio que antes de recibir la segunda dosis, el poder de la vacuna para disminuir la infección asintomática fue del 80%. Por otro lado, una cosa que seguramente te va a interesar muchísimo, fíjate vos, como nosotros sabemos, ninguna vacuna evita el 100% de las infecciones. Todavía no existe esta super vacuna. Por otro lado, cuando los pacientes se infectan, aquellos pacientes que están vacunados, se vio que la carga viral es 4 veces menos en comparación con los pacientes que se infectan no estando vacunados. Todo esto es
una fuerte evidencia científica de que las vacunas tienen un gran poder para disminuir los contagios. Y así podemos seguir por mucho tiempo, pero para no extenderme más, te voy a contar que en base a todas estas evidencias científicas, el CDC hizo una nueva guía. Esta nueva guía nos habla básicamente de cuáles son los beneficios de estar vacunados. Y como les dije anteriormente, los beneficios no son solamente teóricos. Te voy a mostrar una serie de actividades que el CDC relajó o quitó, digamos, las restricciones para los individuos completamente vacunados. Ahora veamos, ¿qué quiere decir que un individuo está completamente vacunado? Con respecto a las vacunas de 2 dosis, se considera vacunación completa o calendario completo cuando tenemos 14 días después de recibir la segunda dosis. Y esto se puede aplicar también para las otras vacunas de 2 dosis, como por ejemplo la Coronavac, que se la estamos utilizando en Brasil, o la vacuna de Sputnik, que se la utiliza en Argentina, por ejemplo, o la vacuna de Sinopharm, que se la utiliza en Perú, también la vacuna de AstraZeneca, etc. Por otro lado, para la vacuna de una sola dosis, como por ejemplo la vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, se considera completamente vacunado 14 días después de recibir esta única dosis. Si no te encuadras aquí, no sos considerado completamente vacunado y debes seguir tomando todas las medidas de precaución, como distancia física, uso de cubrebocas. ¿Por qué? Porque seguís siendo considerado de riesgo alto. Ahora, una aclaración importante. Si sos un individuo inmunosuprimido o que toma alguna medicación que te baje las defensas, que te cause inmunodepresión, como por ejemplo uso de corticoides, prednisona en una dosis de más de 20 miligramos por día, o micofenolato, o si sos un paciente trasplantado de cáncer que hizo quimioterapia, etc., o tenés alguna enfermedad reumatológica en tratamiento con inmunosupresores, seguís siendo considerado de mayor riesgo, incluso aunque tenga las 2 dosis de la vacuna. Y podrías no estar completamente protegido, incluso aunque seas completamente vacunado. ¿Y por qué te digo esto? Porque todavía no tenemos datos de cómo funciona, digamos, cómo se estimula o cómo reacciona nuestro sistema inmunológico si tenemos ese tipo de patologías. Por lo tanto, podés seguir teniendo un mayor riesgo de infectarte o de tener una enfermedad grave. En este caso, quizás debas seguir tomando las medidas de precaución y te recomiendo fuertemente, antes de realizar alguna actividad, que consultes con tu médico particular. En resumen, si estás completamente vacunado, según el CDC, el riesgo de infectarte es mínimo y el riesgo de transmitir la enfermedad o de contagiar a otras personas está muy reducido. Por lo tanto, podrías volver a realizar las actividades que hacías antes de la pandemia, incluso sin uso de cubrebocas y sin distancia física. Existen algunas excepciones, como te los voy a mostrar a continuación, pero la mayor ventaja está acá: retomar a nuestra vida prepandémica. Por otro lado, el CDC también aclara que esto es solamente una guía para los Estados Unidos con las vacunas que ellos utilizan. Si por algún motivo en el territorio en donde vos estás las leyes o las regulaciones son diferentes, tenés que seguir obviamente esas recomendaciones. Veamos acá las ventajas y las dividí de esta forma: actividades tanto al aire libre como en los interiores, esto es una de las principales actualizaciones. Los viajes tanto domésticos dentro de los Estados Unidos o internacionales. Y por otro lado, ¿qué hacemos si estamos completamente vacunados y tenemos contacto con un paciente con COVID? Fíjense cómo todo esto se actualizó. Con respecto al primer punto, las actividades, tanto al aire libre como en interiores, si estás completamente vacunado, según el CDC, no necesitas usar mascarilla y tampoco necesitas guardar distancia social. Ahora, esto no se aplica a lugares como por ejemplo los aeropuertos o lugares donde se realiza los diferentes transportes públicos. Tampoco se aplica si vos trabajás o vivís en un lugar de alto riesgo de contaminación, como por ejemplo correccionales o como por ejemplo asilos de sin techos. Es así como el CDC lo ubica.
Entonces, con este primer punto acá, ya estamos viendo la gran ventaja y el gran boom, digamos, de volver a realizar nuestras actividades de la vida prepandémica. Les voy a mostrar algunos ejemplos acá y les dejo esta presentación que es del propio CDC en la descripción para que ustedes lo vean. Fíjense, ejemplos de actividades. Y acá tenemos, por ejemplo, ir a un evento como un desfile o un evento deportivo. Los que están totalmente vacunados, según el CDC, pueden hacerlo sin mascarillas. Ahora, los que están no vacunados, obviamente son de alto riesgo y deben usar mascarilla, guardar distancia social, etc. Otro ejemplo acá, ir a una peluquería o a un salón de belleza. Podés hacerlo si estás totalmente vacunado. Fíjense, el CDC dice que sí, incluso sin usar mascarilla. Por otro lado, si no estás vacunado, no podés hacerlo. Fíjense qué interesante esto, sobre todo este año que se viene la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel. Podemos ir a un cine, si estamos totalmente vacunados, sí. Ahora, los que no están vacunados todavía no pueden hacerlo. Podés ir al gimnasio si estás totalmente vacunado. Fíjense, según el CDC, podés hacerlo. Ahora, recordá que si por algún motivo en el territorio en donde vos vivís la ley o las regulaciones son diferentes, obviamente debes seguir esas recomendaciones. Con respecto a los viajes, el CDC divide en viajes domésticos dentro de los Estados Unidos o viajes internacionales. Pero primero aclara que todas las personas que vayan a viajar, sea dentro de los Estados Unidos o hacia el exterior, deben usar mascarillas y guardar la distancia dentro de los transportes públicos o mientras que están esperando, por ejemplo, un avión en el aeropuerto o un colectivo en la estación rodoviaria. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas si estamos vacunados? Bueno, por ejemplo, si estamos realizando un viaje doméstico, no necesitamos hacer un test antes de viajar, ni tampoco cuando llegamos a ese lugar, y tampoco debemos hacer una cuarentena cuando llegamos al lugar de destino. Esto cambió, esto es una ventaja y, digamos, facilita muchísimo nuestra vida y en algunos casos incluso nos ahorra mucho dinero, porque no nos tenemos que quedar en un hotel o en un lugar de cuarentena específica. Por otro lado, si vamos a realizar un viaje internacional, el CDC dice que si se sale de los Estados Unidos y estás completamente vacunado, no necesitas realizarte un test antes de salir. Ahora, si el lugar de destino te pide que te hagas un test, tenés que hacerlo. Por otro lado, si vos estás volviendo del exterior hacia los Estados Unidos, cuando llegás no necesitas guardar cuarentena si estás totalmente vacunado. Pero sí se recomienda observar el surgimiento de síntomas, tanto si realizás viajes domésticos o internacionales, por lo menos por 14 días. En cualquier caso, si por algún motivo desarrollás algún síntoma sospechoso de COVID, volvé a ponerte la máscara, volvé a guardar distancia física y obviamente consultá y probablemente tengas que testarte. En relación a los viajes internacionales, cuando estás volviendo del exterior hacia los Estados Unidos, el CDC continúa recomendando que para entrar en los Estados Unidos de otros lugares tenés que seguir presentando el certificado o que tuviste alta de una enfermedad por COVID en los últimos 3 meses o de que un test hecho 3 días antes de haber viajado hacia los Estados Unidos siendo negativo y cuando llegás también tenés que testarte 3 días después. ¿Por qué el CDC continúa recomendando eso? Porque existen las famosas variantes. El coronavirus está mutando, está cambiando y todavía los datos en relación a si las vacunas protegen o no contra las nuevas variantes no está del todo claro. Si bien las vacunas autorizadas por la FDA muestran proteger y neutralizar en estudios experimentales algunas de las variantes, como la que surgió en el Reino Unido, por ejemplo, los datos todavía son preliminares, no se pueden tomar conclusiones aún. Ahora, fíjese qué interesante esto. Si estás completamente vacunado y tuviste contacto con un paciente que está enfermo de COVID o que tiene sospecha de COVID, ¿necesitas aislarte? ¿Necesitas hacer el test? Bueno, la respuesta es no.
Si estás asintomático, o sea, si vos no tenés ningún síntoma después del contacto, no necesitas testarte, no necesitas hacer cuarentena. Seguís tu vida normal, la vida pre-pandémica. No necesitas más faltar al trabajo, perder días laborales. Esto que está acá es espectacular. Por otro lado, si en algún momento desarrollas síntomas, se aplica lo mismo. Te volvés a poner el cubreboca, te aislás, consultás con tu médico y probablemente te tengas que testar. Y por último, el CDC también recomienda que los pacientes que están completamente vacunados sean exentos de realizar aquellos test de rutina que se hacen en las diferentes empresas. Hay algunas empresas que hacen test en pacientes asintomáticos en sus trabajadores cada 2 semanas, cada 3 semanas. Bueno, el CDC no recomienda que esto se haga, principalmente en los pacientes que están completamente vacunados. Ahora, todavía nos quedan muchas dudas que de a poco se van a ir aclarando, como por ejemplo, cómo protegen las vacunas de las diferentes variantes, cómo las vacunas protegen a las personas con inmunodepresión o que toman medicamentos inmunosupresores, y lo que todos queremos saber, cuánto tiempo dura la protección de las diferentes vacunas. Como conclusiones finales, existen diferentes ventajas que ya no son solamente teóricas, sino que son prácticas. Las medidas de distancia social y de uso de máscaras siguen siendo muy importantes, principalmente para las personas que no están vacunadas. Y les aclaro nuevamente, el riesgo de infección no se elimina completamente, no es un 100% de garantía que no te vas a infectar. Entonces, ante el contacto o haber viajado o haberte expuesto a una situación de riesgo, por más que estés completamente vacunado, observa el surgimiento de síntomas y si tenés alguno de ellos, vuelve a ponerte el cubreboca. Aislate y consulta con tu médico. Y por último, si todavía no te has vacunado, hazlo, porque realmente existen muchas ventajas. Y tu vida puede volver a ser como lo era en la época prepandémica. Espero que el video te haya gustado, que te haya resultado informativo y útil. Compártelo con tus familiares. Déjame un like, déjame tu pregunta y tu comentario para hacer un debate académico o para que hagamos otros materiales. Y nos vemos muy pronto con muchos más videos. Un saludo a todos desde mi rincón del mundo.